Cuando empezó a estudiarse la relación entre el volumen de un gas y su temperatura, se obtuvieron resultados que permitieron, primero, obtener una gráfica y segundo, definir una escala nueva de temperatura llamada temperatura absoluta, que es igual a la temperatura en grados Celsius, con T minúscula, más 273.16. Los grados usados en esta escala se llaman grados Kelvin, K. Este descubrimiento fue muy importante, porque a la larga sirvió para entender cómo mejorar el comportamiento de las máquinas que funcionan con gases. Entonces tenemos una gráfica o una figura donde se describe el volumen de una masa fija de un gas a presión constante en función de la temperatura en grados Celsius con T minúscula y en función de la temperatura absoluta T mayúscula en grados Kelvin. Normalmente la temperatura de forma absoluta no se le pone grados Kelvin, se dice simplemente kelvins. Entonces, como variable independiente tenemos a la temperatura en el eje horizontal y la variable dependiente, el volumen, como en el eje vertical. La figura es una línea recta con pendiente positiva y tiene dos puntos en los que se interpolan. Primero aquí en la temperatura T minúscula va a haber un volumen que lo marcan como V1, después aquí un V0 y pues las diferentes temperaturas con dos diferentes ejes. De hecho, hay dos diferentes ejes, dos ejes X. El que está aquí con líneas punteadas, que es temperatura absoluta, y el que está con la línea continua, que es temperatura relativa en Celsius. Notamos que hay dos puntos de cruce, uno que está aquí, que sería el equivalente a la ordenada al origen, sería el volumen de un gas a 0 grados pero a 0 grados Celsius, y aquí sería el volumen de un gas, que sería la abscisa al origen, pero en la escala Kelvin. Entonces, aunque los dos puntos cortan en ambos lugares, digamos, tienen diferente significado físico. Por ejemplo, esta regla se podrá prolongar más hacia la izquierda o más hacia la derecha y tendría sentido matemático, pero pierde sentido físico. Entonces este punto es muy importante, donde son 0 Kelvin. Vamos a ver cuáles son las opciones. Considerando los valores resultantes del experimento, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Tenemos 4 afirmaciones. A una temperatura de menos 273.16 grados Celsius, el valor del volumen de cualquier gas será teóricamente nulo. B. El volumen de una masa fija de gas es nulo cuando la temperatura es de 0 grados Celsius. C. El volumen de una masa fija de un gas es inversamente proporcional a su temperatura en Kelvin. O D. A una temperatura de 273.16, el valor de un volumen de cualquier gas será teóricamente nulo. Entonces la respuesta correcta es el inciso A una temperatura de menos 273.16, el valor del volumen de cualquier gas será teóricamente nulo. A este punto se le llama cero absoluto, y no es que se toque a la gráfica, sino es un concepto de matemáticas al que se le llama límite. Nos podemos acercar muy hacia la derecha, muy hacia la izquierda de un punto, pero nunca tocarlo. Entonces aquí hay que poner mucha atención en cuáles son vamos a revisar la figura, cuáles son los títulos de los ejes, o sea, las variables de tanto dependiente como independiente, y cuáles son tanto la ordenada al origen como la abscisa al origen, y el sentido, más que el sentido matemático, el sentido físico de lo que representa. Diversas investigaciones han identificado que la rutina del trabajo es una pauta que guía los hábitos alimenticios de las personas. Estos hábitos suelen ser deficientes y pueden desencadenar consecuencias en la salud. Por ejemplo, realizar dietas con pocas calorías, omitir comidas, consumir cantidades excesivas de alimento o comer entre comidas puede resultar nocivo. Las siguientes son consecuencias de los malos hábitos alimenticios, excepto se quiere entonces lo contrario o lo opuesto a una consecuencia de los malos hábitos alimenticios. Inciso A, fluctuaciones en los niveles de sangre. B, eficiencia y concentración en el trabajo. C, trastornos alimenticios como bulimia u obesidad. D, altos contenidos de colesterol en la sangre. La única excepción o la respuesta que sale de contexto es el inciso B, la eficiencia y la concentración en el trabajo. Después de comer grandes cantidades o proporciones de comida grandes o desmedidas, toda la energía del cuerpo se concentra en el estómago para acelerar el metabolismo, es decir, la actividad de secreción de ácidos estomacales, de proteasas, el aumento de peristaltismo y toda esta actividad del sistema entérico utiliza energía que más que hacernos eficientes o concentrados en el trabajo hace que nos dé sueño y que nos sintamos fatigados y sin concentración. El desarrollo de las sociedades modernas se caracteriza por el aprovechamiento intensivo de los bosques, la rápida expansión de la ganadería,
la explotación agrícola de suelos más o menos aptos para esta actividad, así como el uso cada vez mayor de combustibles fósiles y de la energía nuclear, el crecimiento industrial, la construcción de ciudades y las vías de comunicación. Estas características distintivas del desarrollo han traído las siguientes consecuencias, excepto, aquí hay que recordar que la estructura del excepto es muy general, siempre se construye la idea de un texto y al final se voltea el sentido de la pregunta. Inciso A. Impacto ambiental de los sistemas explotados. B. Ruptura de los mecanismos de regulación de la biosfera. C. Inagotabilidad de los recursos naturales. O D. Afectación en la calidad de vida de las poblaciones. Entonces la única pregunta que sale obviamente de contexto es el inciso C, la inagotabilidad de los recursos naturales. Todos los demás incisos hablan de medidas, digamos, sustentables, excepto este, el inciso C, la inagotabilidad de los recursos naturales. La marcamos. El infarto al miocardio se debe a la obstrucción de alguna de las arterias coronarias del corazón. El dolor irrumpe a la altura del esternón de la persona y se irradia hacia su mandíbula y el borde medial del miembro superior izquierdo. Las siguientes son acciones para prevenir el infarto al miocardio, excepto A. Incluir en la dieta alimentos ricos en calcio y fósforo. B. Evitar el uso de sustancias tóxicas como el tabaco. C. Practicar ejercicio para mantener el peso adecuado. D. Restringir el consumo de grasa de origen animal y sal. Los síntomas que se describen arriba sí efectivamente son del infarto al miocardio. La respuesta correcta es el inciso A, incluir en la dieta alimentos ricos en calcio y fósforo. Estos dos tipos de sales lo que hacen es favorecer la sedimentación de grasas insolubles alrededor de las paredes de las paredes de arterias, venas o capilares, favoreciendo la aglomeración de costras, digamos, se llaman ateromas. Los ateromas no son exclusivos de personas grandes o de personas obesas, todos lo tienen y depende del estilo de vida, qué tan gruesos van a ser estos ateromas. El problema viene con los ateromas que cuando hay un cambio en el flujo de la sangre, pasa de ser laminar a ser turbulento, la velocidad aumenta y puede romper pedazos de los ateromas, que dependiendo del tamaño, pues viajan y se pueden sedimentar en alguna parte que causa daño. Es decir, si se llegan a quedar en pulmones, pues causan una obstrucción. Si se van a vaso, pues lo tapan. O si son lo suficientemente pequeños, pero digamos para pasar barrera hematoencefálica, pero para llegar al cerebro, causan embolias o a lo que le dicen accidentes cerebrovasculares. Entonces es importante no incluir, además de altas cantidades de grasa, pues tampoco cantidades de sal, porque favorecen la formación de ateromas o endurecimiento de las venas. El medio actual para evitar accidentes relacionados con la instalación eléctrica es el uso de interruptores de emergencia que evita el paso de la corriente eléctrica. A partir del siguiente listado, ordene los pasos a seguir con el fin de cambiar un fusible evitando accidentes y sin causar daños a la instalación eléctrica. Aquí el objetivo de la pregunta es ordenar los pasos de manera correcta. Número 1, abrir la caja de los fusibles. 2, bajar la palanca del interruptor. 3, cambiar el fusible dañado. 4, cerrar la caja de los fusibles. 5, desconectar todos los equipos. Como posible respuesta tenemos 4 diferentes combinaciones de las 5 diferentes opciones. Entonces lo primero que se hace para cambiar un fusible es desconectar todos los equipos. La respuesta empezaría con con el inciso 5, con la oración 5. Eso de inmediato descarta a A y a B. Entonces la seleccionamos como primera opción y descartamos A y B. Reduce la respuesta a posiblemente C o D. Después de que desconectamos todos los equipos tenemos las opciones: abrir la caja de los fusibles, bajar la palanca, cambiar el fusible o cerrar la caja. Es abrir la caja de los fusibles. Entonces la siguiente respuesta es bajar la palanca del interruptor. Al bajar la palanca cortamos la corriente. Esto quita el inciso C también de las posibles respuestas. Entonces nos deja únicamente como posibilidad la respuesta D con la combinación 5, 2, 1, 3 y 4. Sería entonces desconectar todos los equipos, bajar la palanca del interruptor, abrir la caja de los fusibles, cambiar el fusible dañado, finalmente cerrar la caja de fusibles y volver a subir el flujo la palanca para que se restablezca el flujo de corriente.
El petróleo se usa de manera indiscriminada como recurso energético en las sociedades industrializadas y altamente tecnologizadas. Sin embargo, comienzan a emprenderse diversas acciones para la identificación de fuentes alternas de energía. Relacione las fuentes de energía con los generadores que impactarán en la vida cotidiana. Aquí en el texto se resaltó en azul la pregunta, es decir, la instrucción. Siempre que leamos un texto se debe de poner especial atención en la pregunta. Es buena idea leerla 2 o hasta incluso 3 veces. Hay que respetar los signos de puntuación haciendo pausas en las comas, es decir, las pausas van por jerarquías, primero comas, después punto y comas, punto y seguido y punto y aparte. Entonces leo de nuevo la pregunta. Relaciona las fuentes de energía con los generadores que impactarán en la vida cotidiana. En las respuestas tenemos 4 combinaciones de 3 incisos cada una, que tienen que ver con la tabla. Entonces, si vemos la tabla, en la primera parte en la izquierda está la fuente de energía, eólica, biomasa y mareomotriz, y en el lado derecho está el generador de la A a la F, que incluye aerogeneradores, turbina hidráulica, hasta el inciso F, que es obtención de etanol orgánico. Hay que relacionarlos entonces. Primero, la energía eólica tiene que ver con el viento, entonces la única opción que corresponde con el viento es el inciso A, los aerogeneradores, de tal suerte que la relación sería 1, fuente de energía 1 con el generador A. La biomasa, que es un proceso donde a partir de restos de agricultura como maíz o trigo se descompone químicamente para producir etanol. Entonces el inciso, la siguiente combinación es inciso 2 con punto 2 con inciso F, que es obtención de etanol orgánico, y finalmente mareomotriz con la turbina hidráulica, y combinación 3B. Entonces queda como lo indican las flechas, 1A, 2F y 3B. Entonces la respuesta correcta es el inciso A.